Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados de Carlos Timaná, politólogo y director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Muy contento de estar contigo y con toda la audiencia. Carlos, ¿hasta dónde puede ser sostenible la gestión de Dina Boluarte con todos estos escándalos que de una u otra manera la golpean personalmente y también a su gestión de gobierno? Mira, yo creo que en el caso de Dina, por lo menos hasta julio del 2025. O sea, el Congreso tendría que, si decide hacer algo contra Dina, tendrían que salir ellos. Por lo tanto, es un tema de utilidad e interés recíproco. Entonces, por lo menos va a poder estar Dina hasta julio del 2025, porque en el último año Dina no puede cerrar el Congreso. Entonces, en esa medida, pues se trataría de tener un escenario para el Congreso de si hay suficientes fuerzas, tratar de, entre ellos mismos, tratar de hacerse el Ejecutivo, como ocurrió con Merino. Pero si los congresistas quieren quedarse donde están, pues la van a dejar hasta 2026 y no va a pasar nada. Claro, ahora, días atrás, Norma Yarro, que es parte de Renovación Popular, en una entrevista confió que podían vacarla a partir del 28 de julio de este año, cuando se renueve la actual junta directiva, porque consideraban que quien ocupa la presidencia en este momento pues no daba las garantías, por así decirlo, para asumir la presidencia de manera accidental. Sí, pero, o sea, yo veo un Congreso muy fragmentado y sería un botín muy grande en donde no sería fácil hacer mayorías. O sea, sería irnos de Guatemala a Guatepeor. Entonces, la derecha, pues dice, pues nos tocó Dina, ¿no es cierto? Pues entonces que se quede Dina hasta el final. Pero cuando uno comienza a ver que los que sacan más provecho de todas esas grandes decisiones son o Alianza para el Progreso, que es el que ostenta pues ahorita la presidencia del Congreso, o Luna Gálvez, pues dicen mejor quedémonos con Dina que con estos. O sea, hay un tema ahí más de utilidad y conveniencia. Exacto. Sí, no, o sea, la derecha no votó por Dina y no les gusta Dina, pero o sea, es mejor que Pedro Castillo y pues tocó para no irse ellos. Dina no tiene una bancada y en alguna medida, pues a la derecha también lo que le conviene es que, a ver, la izquierda caviar que ha estado muy metida en el Estado durante Ollanta Humala, luego con PPK transaron y pensaron que podían volver a transar con Pedro Castillo porque también transaron con Vizcarra. Los sacaron o sea, la izquierda dura, la izquierda más marxista, ¿no es cierto? Los han ido sacando del Estado y Dina también los ha ido sacando. Entonces, por eso vemos que hay tantos líderes de opinión que, o sea, no cuentan ya con el apoyo del Ministerio de Cultura como si ocurría antes y les ha tocado ir cerrando sus programas de televisión en YouTube. Entonces, al final Dina es muy incómoda para ellos porque también los ha estado sacando en el Estado. Entonces, la derecha dice, pues, mientras que saquen a los caviares, ¿no es cierto? Y mientras que efectivamente no se pueden hacer todas las reformas que la izquierda dura quiere, pues no estamos mal. Pero no es lo que ellos quieren. O sea, no es como una agenda de derecha que la que se esté desarrollando. Claro, es decir, importa poco para el Congreso, o por lo menos para las bancadas que controlan el Congreso en este momento, lo que ocurre en el país y las consecuencias de este deterioro de la gobernabilidad del país. Claro, lo que pasa es que también, o sea, para esas mayorías, por decirlo así, como esa pequeña mayoría que hay, o sea, es una mayoría mínima que hay, ¿no es cierto? Eh, el tema de Dina es como un mal menor y al mismo tiempo, o sea, Dina sirve a muchos intereses, o sea, está feliz, César Acuña está feliz con ella, tiene una cuota de poder que siempre había querido, que no se le había dado, pues Pedro Castillo, hubo por ahí pues sus coqueteos con Mirta Vázquez, y por eso es el primero que se quita de este bloque. Luna Gálvez está también haciendo su propia agenda. Entonces, al final es una situación útil en donde el país le está yendo mal en muchos aspectos, pero no tan mal como le podría ir, ¿no es cierto?, pues, por decirlo así, con un cerrón, ¿no es cierto?, pues al frente. Claro, hace poco o hace 2 días, por ejemplo, Dina Boluarte, tratando de responder a las críticas, a las denuncias, a las investigaciones que involucran incluso a su hermano por liderar una presunta organización criminal, ha señalado de que ella se mantiene firme, fuerte y digna, y que va a seguir en el gobierno hasta el 28 de julio del 2026. La pregunta es, ¿se puede hablar de un gobierno digno
de un gobierno fuerte con una aprobación solo de 7% y con No. todas estas investigaciones que involucran y le restan legitimidad a ella? No, o sea, lo que pasa es que, o sea, ella está ahí porque prácticamente es como si abrieras un paquete de papitas y te aparece pues ahí el juguete y como que, uy, me lo gané. Eso es Dina, o sea, Dina no se ha preparado pues, para tener el cargo y al final, pues todas las condiciones, es como decir que las estrellas se alinearon y Dina está ahí porque efectivamente, o sea, todo se compaginó para que ella estuviera ahí, pero no es la persona que pueda generar pues ni la cohesión, ni la favorabilidad, ni la legitimidad que requiere pues un buen gobierno. Eh, no es una persona que esté preparada para conducir al país, pero tampoco lo estaba, por ejemplo, Pedro Castillo, o sea, y eso hay que decirlo, o sea, Pedro Castillo le quedó grande pues el mandato y Dina no está cometiendo tantos errores ni se está yendo en contra de las instituciones como sí lo hizo pues Pedro Castillo al tratar de tumbarse la Constitución en la forma como lo intentó hacer. Por ello, su misma interpretación es que ella no es tan mala, pero en realidad, o sea, cuando nos ponemos a ver, pues en el caso pues de los estadistas, ¿no es cierto?, de sus pares, pues no está preparada y efectivamente tiene muchas cosas que explicar y que lo está haciendo bastante mal, ¿no es cierto? Pero está haciendo lo suficiente como para mantenerse en el poder y creo que esa es su empresa, o sea, mantenerse en el poder. Claro, es cierto que fue elegida como parte de la plancha presidencial, como vicepresidenta. Eso es cierto, es innegable, pero también hay mecanismos constitucionales, ¿no? Porque cuando tú decías que, digamos, de alguna forma respeta las instituciones, pero eso también contrasta, por ejemplo, con el retiro del apoyo policial al equipo fiscal de investigación de corrupción en el poder, ¿no? Sí, Eso es que esas son. debilita, eso resta autonomía, incluso pues desconoce el equilibrio de poderes que debería haber en el país. Sí, pero es que eso se tiene que comprender desde una forma amplia. A ver, el perfil que está llegando dirigir el país político, es un perfil informal, que es lo que más tenemos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, si nos vamos a Ollanta Humala, Ollanta Humala tenía a la esposísima. Si nos vamos a Pedro Castillo tenía a los sobrinísimos y Dina tiene a su hermanísimo. Entonces, son una interpretación de que efectivamente la familia es la que gobierna y esas relaciones estaría supuestamente legitimado que traten de hacer tráfico de influencias para lograr sus fines particulares. Entonces, esa visión, ¿no es cierto?, informal es la que tienen las personas que están llegando a estas instituciones y se encuentran luego con el Ministerio Público que les dice, no, un momentico, esto no es así. Eh, y eso habla de estas dinámicas, ¿no es cierto?, clientelares, por ponerlo en algún término, aunque son más familiares, y lo vimos también pues con los paisanos de Chota, lo vimos también con todos los moqueguanos, en el caso pues de Vizcarra, que estas relaciones de parentesco pues permiten cierta elasticidad, por decirlo así, moral, que no está bien pues, en un Estado de Derecho que se hagan, pero que efectivamente en los contextos de donde provienen, ¿no es cierto? Pues Martín Vizcarra venía de Moquegua, eh, Pedro Castillo de Chota y Dina pues viene de Apurímac, ¿no es cierto? Pues es algo que se ve pues en el paisaje. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es eso, una gran informalización, ¿no es cierto?, de lo que deben de ser las relaciones en un Estado de Derecho entre el presidente con los otros poderes y que no pueden hacer lo que quieran, pero más o menos es como que la chacra y se trata de manejar el país y a la presidencia como una especie de chacra donde yo hago lo que quiera y no debe ser esa la aproximación. Entonces están tratando de hacer lo que más pueden, de hacer su voluntad hasta donde los dejen y lastimosamente eso no es bueno para el país. Claro, el tema es que de alguna forma la población percibe que la fiscalía sí está haciendo su trabajo al acorralarla, según ella, o al tenderle esta emboscada, según su abogado, que también ha sido detenido como parte de esta presunta organización criminal denominada Los Guayquis en la Sombra, y ve pues que al menos hay una intención por poner orden, por evidenciar estas cosas, y si bien no la pueden acusar constitucionalmente porque todavía ejerce el poder y la presidencia, sí se tiene que investigar, sí se tiene que aclarar muchas cosas. Pero Dina Boluarte tampoco quiere aclararlo, tampoco quiere decir la verdad al país, simplemente acusa a que quienes están detrás de esto quieren desestabilizar su gobierno. De hecho, el ministro de Educación, Morgan Quero, días atrás también en una entrevista dijo que detrás de esto hay una intención golpista de un sector del país. ¿Tú ves esto? No,
Yo no veo un golpismo. O sea, yo lo que veo es que las personas que han estado mucho tiempo en el poder y que ya no lo están con Dina, pues tienen añoranza de volver pues al Estado. Y por el otro lado, yo lo que veo es que, a ver, es este atrápame si puedes, ¿no es cierto? Y en el caso de Dina, pues Dina está tratando de hacer lo que se llama pues la política como deporte o las jugaditas, en donde trata de hacer pues lo que quiere y no quiere efectivamente dar razones, que es una expectativa que está muy fuerte hoy pues en la cultura política, o sea, tratar de hacer lo que a mí lo que quiera, ¿no es cierto? Y que no hayan consecuencias. Y así no es la responsabilidad política, pero están tratando de jugar a eso. Entonces, los que no quieren a Dina, sobre todo, creo que efectivamente pues no la quieren porque no les ha dado el juego que antes tenían dentro del Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos a elecciones ahorita con 30 partidos y todos con una situación bastante complicada por dentro, con su financiación, con sus estatutos, no necesariamente vamos a tener algo mejor que Dina. O sea, ese es el drama y ese es lo que nos muestra la crisis política tan aguda que estamos viviendo. Entonces, no, esto no se arregla con unas elecciones, pero no vamos a esperar de que Dina haga un buen gobierno. Entonces, estamos en ese drama. Claro, el deterioro, digamos, de la clase política y del ejercicio de la política en el país ha llegado, digamos, a los niveles más bajos, como tal, ¿no? Y como tú dices, tal vez las elecciones no resuelvan este panorama. Sin embargo, sí hay que sentar también precedente y hay que limpiar el ejercicio de la política. Exacto, o sea, por eso no se puede decir que el Ministerio Público está haciendo una campaña en contra, para nada. Yo creo que el Ministerio Público tiene que investigar a todo el mundo y todo el mundo tiene que dar las explicaciones. Y en el caso de Dina, más que explicaciones, lo que ha tratado de establecer son como una especie de justificaciones y no ha querido decir la verdad, porque si la verdad estuviera de su parte, pues entonces la daría. Pero lo que vemos es que está tratando es de evitar las consecuencias. Claro, hay una nueva moción de vacancia por incapacidad moral en contra de Dina Boluarte que está buscando las firmas necesarias para entrar a ser debatido en el Pleno. Pero también es un reclamo popular, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener una presidenta implicada con estos presuntos actos de corrupción? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el deterioro ya moral, no solo político, sino moral de una autoridad que gobierna el país, de una autoridad que se supone que encarga la primera magistratura del país, de la nación? Lo que pasa es que yo creo que en la cabeza de Dina está en que todos lo han hecho. Y si nos ponemos a ver, o sea, sí, o sea, ella dice, ¿qué me van a venir a decir a mí si Pedro Castillo, pues, tuvo la casa de Zaratea? Si Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Pues ya nos damos cuenta de todo lo que hizo con los chinos. Si Ollanta Humala hizo los tratos con Odebrecht. Si Alan García también lo hizo con Odebrecht. Si Alejandro Toledo también lo hizo con Odebrecht. Si Fujimori, pues ni se diga. Entonces, al final ella dice, pues yo hago lo que todos los otros hicieron, entonces no me vengan a exigir a mí un parámetro distinto. Pero al final, pues todos han terminado en la cárcel, entonces creo que ella también está tratando de dilatar pues todas sus investigaciones hasta el final de pues, de su mandato, esperando ganar tiempo. Es decir, muy a pesar de que cumple su mandato en contra del reclamo popular, en contra de la deslegitimación de su gobierno, en contra de la desaprobación de su gestión, ¿tú crees que inevitablemente ella va a acabar en la cárcel cuando acabe y deje el poder? Yo creo que es muy probable, o sea, sería muy raro porque, bueno, el único porque solamente estuvo 6 meses fue Sagasti, pero, pero es, o sea, con todo lo que se ha reunido de información sobre Dina, sobre su actuación en la de su hermano, pues va a tener que dar muchas declaraciones en el Ministerio Público cuando salga. Ahora, la restitución de Zoraida Ábalos como fiscal supremo de la Nación, ¿en qué medida, digamos, podría agudizar más la situación de Dina Boluarte como tal? Ya, yo creo que eso es bien interesante de analizar porque Zoraida Ábalos es parte del otro equipo que estuvo en el poder en el Ministerio Público antes de Benavides. Y creo que Zoraida pues también tiene un rol político dentro del ministerio. O sea, creo que es como la ficha que al volver a ingresar a la Junta de Fiscales pues puede jugarle, pues tiene todas las cartas para poder efectivamente jugarle pues el liderazgo, ¿no es cierto?, dentro de la Fiscalía General o la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, a Patricia Benavides.
El gran tema ahí es ver cómo esto termina, porque, o sea, eso fue una decisión del Congreso y ahorita el Poder Judicial, ¿no es cierto?, se estaría anteponiendo pues a una decisión del Congreso nuevamente. Entonces vemos ahí pues una lucha, ¿no es cierto?, entre los poderes del Estado que va a tener que dirimir pues el Tribunal Constitucional. Y lo que estamos viendo es eso, o sea, es una pugna de poder por quién dirige los destinos de la Fiscalía y que se ha politizado pues en los últimos 10 años, por no decir más, y que al final pues la Fiscalía es la que quita y la que pone gente dentro del Estado, y al final pues eso es lo que está en juego, es el destino político del país. Claro, y cuando hablas del destino político también recuerdo un poco, hace un día o 2 días atrás en el Congreso, por ejemplo, se ha aprobado que los partidos como tal ya no sean considerados como organizaciones criminales para ser investigados por el Ministerio Público, como una forma de lavarse la cara y protegerse, ¿no? Y obviamente esto beneficia pues a los partidos que dominan la directiva del Congreso. Esto, digamos, evidencia pues de verdad que tal vez una, no sé pues, una especie de confabulación de quienes tienen el poder político en este momento para que sean intocables y para que ellos luego asuman de una u otra manera el poder del Estado. Sí, o sea, lo que pasa es que ese es el problema de lo que ocurrió. A ver, cuando fue la reforma política del 2018, que se aprobó pues en el plebiscito del 2019, se juraba de que esa reforma estaba muy bien pensada y al final estas son las consecuencias. O sea, las consecuencias es que los congresistas que tenemos hoy son peores que los del Congreso anterior y son peores del Congreso que cerraron. Y todos estos congresistas, pues, o sea, lo que están tratando de hacer es solamente pescar para su interés. Es el mismo juego de Dina y el mismo juego de todos. Tratar de hacer hasta donde me deje. O sea, no me importa si estoy haciendo bien, no me importa hacia dónde va el país, yo trato de hacer mi voluntad y punto. Es un voluntarismo exacerbado y hago hasta donde me dejen porque, o sea, así es la política, punto. Y al final, pues el país está sufriendo porque pues, no hay economía, no hay crecimiento económico, no hay empleo, no hay perspectivas de futuro de que el país pueda salir de los problemas que atraviesa de gobernabilidad. Y esto no le importa a los que les debería de importar. Atrás quedaron, ¿no es cierto?, el tema de poder tener tratados de libre comercio, darle confianza a los inversionistas, tratar de hacer crecer la producción nacional, mejorar el funcionamiento público. Antes, por el contrario, los congresistas están tratando de meter a gente que no ha cumplido, por ejemplo, en el caso del magisterio, con tener un perfil mínimo. Entonces, lo que estamos viendo es que todo el mundo está tratando de pescar bien particular y en detrimento del bien común, y nadie se quiere hacer responsable de las decisiones políticas que se tienen que hacer. Y al final, ¿no es cierto?, pues ellos están muy seguros de que van a poder seguir en el poder, pero yo no estoy tan seguro de eso, porque van a necesitar al electorado y con 30 partidos políticos ahora, cualquier cosa puede pasar en el 2026. Carlos, ¿ya hemos llegado al fondo o podemos caer más aún todavía? No, podemos caer más. O sea, ¿qué es lo que pasa con tener 30 partidos políticos avalados para el 2026? Y es que vamos a tener a 2 enanos grandes en la segunda vuelta. Entonces, como cosa rara, el fujimorismo siempre tiene ese 14% que le es fiel, y en el sur, ¿no es cierto?, ese casi 20% que hay de la izquierda fuerte. Para un antisistema. Para un antisistema que puede ser muy fácil un antauro malo. Entonces estaríamos nuevamente en una situación en donde estamos entre 2 extremos, junto con todo lo que pues, amerita que Keiko Fujimori sea la persona más odiada pues, a nivel político en el Perú. Entonces nos estaríamos yendo nuevamente pues, a un antisistema por 5 años. ¿Y qué hacer frente a este escenario entonces? ¿Qué nos queda como peruanos? Tratar de mejorar la cultura política y tratar de buscar acuerdos entre el centro derecha, el centro izquierda, tratar de llegar efectivamente a candidaturas viables. Y eso es muy difícil porque, o sea, los caviares se sienten satisfechos mientras que el fujimorismo no llegue, y el fujimorismo reclama que por qué no le niegan esa posibilidad. Están estos que se quieren efectivamente lucrar de la inoperatividad del Estado, que son las economías informales, también efectivamente pues todo el tema de César Acuña con sus negocios, Luna Gálvez con sus negocios. Entonces, o sea, la crisis no es fácil y no vamos a salir de esto rápido. Bueno, el panorama que nos pintas de verdad que es muy aterrador, por decir algo, y no da incluso hasta avisos de solución en el corto o mediano plazo. Es decir, no. Lo que sí la población no debería dejar es de ejercer una vigilancia, creo, de reclamar
una actuación más ética, más moral, más cercana a lo que es el real ejercicio de la política. Y tal vez eso de alguna forma contribuye a la renovación de la clase política que tenemos en este momento. Exactamente. A ver, yo creo que, a ver, el Perú ha tenido muchas dificultades, pero siempre también ha logrado salir airoso de sus crisis. Yo creo que hay que verlo en esa perspectiva porque la evidencia nos ha mostrado que es así. O sea, hay que ver nuestra historia y muchos de los experimentos ideológicos se han hecho en el país. O sea, la economía central planificada del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada que llevó a destruir toda la producción agraria. El tema, por ejemplo, bueno, de que pasamos un régimen muy duro, muy difícil por todo el tejemaneje que tuvo y los excesos en derechos humanos y corrupción como fue pues, el gobierno pues, de Fujimori de los 90. Entonces, después de todas esas dificultades hemos logrado salir adelante y creo que tenemos mucho, o sea, de qué fiarnos para mirar el futuro. El Perú es más grande que sus problemas y creo que todo esto nos va a ayudar efectivamente pues a tratar de llegar a acuerdos y sobre todo es invitar a los actores políticos que quieren el bien del Perú a que cedan, a que lleguen a acuerdos, a que traten de llegar a mínimos como se logró en el Acuerdo Nacional en el 2002 cuando fue toda esa época de transición. Se puede hacer y creo que es súper necesario, pero hasta que no toquemos ese fondo creo que no se van a mover las voluntades lo suficiente para poder efectivamente hacer viable al país y que podamos efectivamente tener un Perú grande que nos lo merecemos todos. En el 2000 surgió una figura de Valentín Paniagua que de alguna forma sirvió para esta transición que necesitábamos para la renovación democrática del país. En este momento, ¿tú crees que tenemos alguna figura parecida, similar, cercana dentro del Congreso que pueda asumir esta encargatura? No, dentro del Congreso no. O sea, afuera de pronto, pero el tema es que estamos tan habituados a simplemente tirar agua para el molino de cada sector que nadie quiere jugar a lo que jugó Valentín. O sea, Valentín venía de un partido que no participado en los procesos constitucionales del siglo XX, que buscaba cierta independencia, que tenía cierta raigambre pues, en la figura de Belaúnde Terry, que, o sea, pues, la gente a su alrededor pues sí resultó investigada, pero él no. ¿No es cierto? Entonces tenía cierta fundación moral, autoridad moral para hablarle al pueblo, cercano a todo el mundo, cercano a los sectores, bastante pragmático también, un pragmatismo distinto pues al de Fujimori, porque Fujimori ya se pasaba muchas veces pues de pragmático, y esa figura no la quieren encarnar hoy los líderes que tenemos, o sea, menos en el Congreso, donde solamente quieren mirar por sus intereses. No tenemos a alguien que se sacrifique por el país, sino que simplemente quiere llevar su voluntad. Entonces, hasta que no tengamos esas figuras que son tan necesarias para la política y los grandes acuerdos de nación, pues no va a pasar esto que sí tuvimos en el 2002. Bien, Carlos. Gracias por acompañarnos, gracias por ser muy ilustrativo y ojalá que la población un poco aprenda la lección de lo que elegimos y cómo mejorar esto en la siguiente elección. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor haber estado contigo y con toda la audiencia. Bien, con nosotros estuvo Carlos Timaná, politólogo y director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.